Ahí sí, ya. Entonces, eh, hasta, hasta el inicio de 1900 aproximadamente, toda la física se movía a través de los principios de Newton, principalmente, que es lo que nosotros conocemos como la física clásica. Pero a partir de ahí en adelante comenzaron varios científicos a dar explicación de algunos fenómenos físicos que no tenían explicación, que quedaban dos fenómenos, ¿ya? Y al dar explicación a esos dos fenómenos, sobre todo un campo, ¿no es cierto?, de estudio distinto y donde se abrieron miles de preguntas nuevas, y que es lo que nosotros conocemos hoy día como la mecánica cuántica. Eh, no me voy a referir más en detalle a eso porque es muy extenso y vamos a ocupar el tiempo en eso y no vamos a ocupar el tiempo en lo que queremos. Entonces, dentro de ese contexto, uno de esos científicos, obviamente, que estaba dentro de esta corriente y dentro de estas nuevas explicaciones a los fenómenos, que de hecho fue uno de los que explicó estos dos fenómenos que quedaban, que era el efecto fotoeléctrico, Einstein, él se ganó el premio Nobel por eso. Sin embargo, él hizo, mientras explicó este fenómeno, hizo otra teoría, dos teorías, que cambiaron muchísimo la forma de percibir el universo que había hasta ese momento. Eh, porque en ese momento el tiempo como parámetro de medición era un parámetro independiente, solo, y que no influía para los físicos en la percepción de la materia y menos del universo. Pero Einstein instaló un concepto que es un poco difícil de entender. Al principio hay que prácticamente aceptarlo por fe nomás, y que nos dice que el tiempo y el espacio, es decir, el espacio donde están ubicados los planetas, la galaxia y todo lo demás, está unido al tiempo. Ese espacio está unido al tiempo en un solo elemento, en un solo cuerpo, por así decirlo. Y que ese tiempo es relativo al, digamos, a la velocidad. ¿Y por qué la velocidad? Porque él determinó, ¿no es cierto?, que no había nada más rápido, y junto a otros científicos anteriores, determinaron que no había nada más rápido que se moviera que la luz. Y entonces, eh, todo cuando los cuerpos, o cuando la materia, porque ustedes saben que la luz, además de ser una onda, es una partícula, cuando la materia se mueve muy rápido, cambia, digamos, su naturaleza o se modifica. Y los cuerpos, si están sometidos a una gran velocidad, también se modifican. Y por lo tanto, el tiempo se relativiza en función de esa velocidad. Entonces, ¿a qué le llamó Einstein esta espacio-tiempo, que era como un solo elemento? Voy a compartir un poquito aquí la pizarra para poder hacerles un pequeño esquema y podamos entender esto que estamos conversando, así entenderlo someramente, porque es mucho más profundo que esto. Bien, entonces él en esta teoría de la relatividad, él eh, propuso que el espacio-tiempo, vamos a dibujarlo como una mallita así. Es decir, el espacio donde estaban ubicadas las galaxias, los planetas y todo lo demás, es como esta mallita. Entonces, cuando hay un cuerpo muy masivo dentro de ese espacio y que se está moviendo a una velocidad determinada, este cuerpo provoca, voy a escribirlo aquí con un lápiz rojo, supongamos que hay aquí una estrella, ¿ya? Una estrella. Entonces, como la estrella es muy masiva, provoca que esa mallita se deforme. Es como que nosotros tuviéramos una tela, una malla y colocamos un objeto pesado que tiene un peso determinado y entonces la malla se va a hundir. Entonces, esta mallita ya no está recta, sino que está curva hacia abajo, ¿no es cierto? Y es como que esta estrella está aquí abajo ahora.
como que hundió, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto porque se entienda ahí, ¿sí? Saben que yo no le pego mucho el dibujo, pero es como la idea. Deforma ese espacio-tiempo. Entonces, si hay un planeta por aquí cerca de una estrella, ese planeta también va a tener una masa. Y también deforma un poco, digamos, el espacio-tiempo. Ahí. Eh, también lo deforma. Pero está atrapado, por así decirlo, entre comillas, atrapado por esta atracción o por esta aceleración que provoca esa deformación del espacio-tiempo y entonces empieza a orbitar alrededor de esa estrella. Y que esa sería, digamos, la explicación de por qué los sistemas solares funcionan como funcionan. Es decir, hay una estrella en el centro, que en este caso para nosotros es el Sol, que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan del sistema solar y vimos cómo circulaban los planetas alrededor? Bueno, esa circulación de los planetas se produce por esta deformación que provoca esta estrella que es extremadamente masiva, que es el Sol. Eh, y todos los cuerpos entonces en el fondo provocan grandes deformaciones del espacio-tiempo y provocan alteraciones, ¿no es cierto?, en la dirección de la luz, por ejemplo, eh, y en el movimiento de los cuerpos que están en el universo, ya sea estrellas, planetas, cometas, etc. Eh, eso, digamos, es como la gran diferencia, o digamos, el gran quiebre que provocó esta teoría, porque recordemos que para Newton la fuerza, o sea, la gravedad era una fuerza de atracción entre dos cuerpos, que si bien el modelo de Newton, que lo vamos a ver en la próxima clase, y con eso vamos a terminar, eh, está bien para predecir ciertos comportamientos para otros movimientos de cuerpos que son mucho más rápidos, como la luz, por ejemplo, o otros fenómenos más rápidos como la luz, no es capaz de explicarlo. Entonces, en el fondo, Einstein con esta teoría cambió un poco lo que nosotros conocemos hoy día como gravedad. Y ya la gravedad no era una fuerza, sino que era una aceleración, producto de esta deformación de este nuevo concepto que él introdujo, que era el espacio-tiempo. Y lo otro extraño, o sea, el otro como extraño de entender, y con esto cierro los dos elementos que quería explicar de esta teoría, nomás que son, repito, son muy superficiales, eh, que es la alteración de los cuerpos con la velocidad, y que por eso que dice que el tiempo es relativo. Por ejemplo, si eh, uno de ustedes se subiera a una nave espacial que volara a la velocidad de la luz, ¿no es cierto?, y volara durante un año, y usted vuelve, ¿no es cierto?, después de ese año de haber recorrido el universo a esa velocidad, probablemente muchos de sus compañeros van a ser ancianos o adultos, mayores ya, y usted va a estar joven todavía. Y eso es un poco extraño de entender, eh, pero la velocidad relativiza el tiempo. Es decir, mientras más rápido se mueve un cuerpo, eh, está adquiriendo, digamos, no sé, como su energía se modifica. Y por eso que está en la ecuación de Einstein, ¿no es cierto?, la famosa ecuación que dice que la energía es igual a la masa de un cuerpo, pero ¿por qué? Por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que tú puedes tener la misma masa que un compañero tuyo, pero si tú adquieres más velocidad, ¿no es cierto? La velocidad de la luz, mientras esa velocidad de la luz tú la tengas, vas a adquirir más energía. Es un poco extraño digamos, de entender este principio. eh, y también a nosotros nos dice que, obviamente, para que un cuerpo se mueva, ¿no es cierto?, más allá de la velocidad de la luz, no se puede porque va a necesitar tanta energía, ¿no es cierto?, va a necesitar tanta energía para moverse que no se va a poder mover más rápido que la velocidad de la luz. Por eso que la velocidad de la luz es lo más rápido del universo. Porque cualquier otro cuerpo que quiera moverse, o la misma luz si quiere moverse más rápido que esa velocidad, la energía que se necesita es tanta, la energía cinética que necesita es tanta que no toca un techo, tiene un límite. Entonces no puede superar esa energía.
Bien, eso es más o menos lo que, en resumen, digamos, resumido muy extremadamente, es lo que decía el video, digamos, que yo les di a ver. Y la otra teoría es la teoría del Big Bang. Esta teoría fue hecha digamos, se construyó por varios científicos. Y la teoría del Big Bang, en el fondo, lo que plantea es que el universo tuvo un comienzo, que era una teoría también revolucionaria, porque recordemos que mucho de lo que nosotros conversamos hacia atrás de las guías anteriores, que mucho de la concepción del universo y del sistema solar, de los planetas y todo lo demás, estaba influenciada por Aristóteles, por la filosofía aristotélica. Y Aristóteles planteó un principio que duró mucho tiempo, y ese principio nos decía que el universo era eterno, que era estático, es decir, que el universo siempre había existido, y por lo tanto no, y si es estático y es eterno, no tenía un principio. Eh, entonces, la teoría del Big Bang desarma eso porque en el fondo plantea que el universo tuvo un comienzo, un inicio. Y ese inicio, o sea, y esa teoría plantea, y en el fondo es una teoría que está modelada por una ecuación, es una ecuación matemática, y esa ecuación determina que si yo me devuelvo, por ejemplo, esa ecuación modela un poco la expansión del universo, cómo el universo está expandiendo. Si yo me empiezo a devolver, empiezo a retroceder, ¿no es cierto?, en el tiempo en esa ecuación, a retroceder en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, me voy a encontrar a una unidad ínfima y a una singularidad, que es lo que es la palabra que utiliza la teoría del Big Bang. Es decir, un punto. Es decir, el universo era un punto. Y en ese punto estaba contenida toda la energía y la materia que el universo tiene actualmente. En el fondo, lo único que hizo el universo a partir de este momento fue expandir, ¿no es cierto?, toda esa energía y usar esa energía para crear materia y para, a partir de esa materia, empezar a organizarse, a partir de esa materia, organizarse y crear primero los átomos, luego de los átomos, ¿no es cierto?, las estrellas, y después las estrellas los planetas, y así sucesivamente. Eh, Ahora, esta, esta, esta gran explosión, por eso se llama Big Bang, y que de paso el nombre se le atribuyó a partir de una burla. Hubo un periodista inglés que ridiculizó esta teoría en un programa de radio, y como que diciendo que esta teoría era como una gran explosión, ¿no es cierto?, un Big Bang. Y a partir de esa determinación, o de ese adjetivo que le dio este periodista, se le dio el nombre real que hasta el día de hoy nosotros conocemos, que es el Big Bang. Eh, Ahora, nosotros entendemos, como colegio, y yo siempre les he dicho en clase, que nosotros tenemos dos posiciones, o por lo menos como colegio tenemos una posición, pero usted es libre de elegir cualquiera, ¿no es cierto? Y que nosotros creemos firmemente que Dios creó el universo y todo lo que existe en él, y también creó la vida en la Tierra. Ahora, esta teoría, no analizada de este punto de vista, digamos, modelada a través de esta ecuación, no contradice el hecho de que Dios haya podido crear el universo de esta manera. Porque en el fondo nos está planteando algo básico, que la Biblia plantea, y que Dios es eterno. El único eterno que hay es Dios, no el universo. Entonces, si el universo tuvo un comienzo, un inicio, podemos entender que ese inicio lo pudo haber dado Dios. Repito, no estoy diciendo que esté demostrado que así sea, simplemente estoy diciendo que una teoría como esta no contradice en un 100% lo que nosotros podemos creer. Ahora, esta teoría nos dice que esta explosión, en los primeros miles de centésimas de segundo, en su libro ustedes lo tienen ahí, pero les voy a dar algunos datos concretos. Eh, por ejemplo, esta teoría nos plantea que en 10 elevado a menos 43 segundos después, es decir, imagínense, a ver aquí, no sé por qué en la pizarra no les cambia.
Estoy cambiando la hoja de la pizarra y a ustedes no les cambia. A ver, déjenme dejar de compartir y volver a compartir. Que cambio la hoja para escribir algo nuevo y no cambia. Ahí sí. Entonces, que 10 elevado a menos 43 segundos después de la explosión, lo que ocurrió fue que la velocidad de crecimiento era mayor a la velocidad de la luz. Imagínense, en esa cantidad de tiempo. O sea, ni siquiera cuando se cumplía un segundo. Luego, 10 elevado a menos 35 segundos, surgen las tres fuerzas fundamentales, que son las que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Que es la fuerza fuerte, que es la que está dentro de los átomos, la fuerza débil, que tiene que ver con la descomposición de los átomos, la fuerza electromagnética, que es la que permite que los cuerpos se mantengan unidos entre sí, o sea, los átomos en el fondo unidos entre sí, que mantengan los cuerpos unidos entre sí, y la fuerza de gravedad. A esa cantidad de tiempo. Muy poco. Y 10 elevado a menos 5 segundos, esta teoría nos plantea que se originan los primeros protones y neutrones. Es decir, las primeras partículas subatómicas para empezar a formar los átomos. Ya con ese tiempo. Y 3 minutos después de la explosión, se forman los primeros núcleos atómicos. Evidentemente, el primer elemento que se formó, o que esta teoría plantea que se formó, fue el hidrógeno, que es el átomo que tiene un solo protón y un solo neutrón en una de sus tipos de átomos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí empieza después el desarrollo, ¿no es cierto? Después se empiezan a formar los primeros átomos, ¿no? Porque estos son solamente los núcleos, después los átomos, después las primeras estrellas, ya muchos millones de años después, y digamos las distintas galaxias, luego después que se forman las estrellas, que son aglomeraciones de estrellas, ¿no es cierto? Las galaxias. Ahora, esta teoría plantea que nuestro sistema solar o el Sol, más bien, no el sistema solar, sino que el Sol se formó 9 millones de años después de esa explosión. ¿Sí? Ahora, en la guía que yo les envié esta semana, ahí también hablamos un poco de la fuerza de gravedad. Entonces, que es más o menos la relación que existe entre el Sol y el resto de los planetas. De Newton, me refiero, según Newton. Y ahora, estos tiempos que yo le estoy dando aquí, repito, son en base a esta teoría. Y que, repito, no contradicen plenamente lo que nosotros podemos creer en base a la escritura, de lo que ocurrió o lo que podría haber ocurrido como Dios creó el universo. ¿Por qué? Principalmente porque si usted va a Génesis 1:1, dice que Dios creó en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, ese principio coincide, ese concepto coincide, ¿no es cierto?, con lo que está diciendo el Big Bang, que todo el universo tuvo un principio, un inicio. Profe, un dato curioso que me pareció importante, cuando hace un par de meses, hace un año o dos, estuve investigando sobre esta teoría para un debate con mi padre. El punto es que lo que se habla acá es que cuando el creador de la teoría fue un católico físico que estuvo investigando, hizo esta teoría para poder explicar el crecimiento la creación del universo ante la imagen científica, dando inicio a la idea de Dios. ¿Me ¿Sí? entiende? Sí, sí. Dios dice, se crea el mundo
pero cuando él lo crea, se produce la explosión. Ambas ideas van de la mano, pero ninguna refuta la otra. Simplemente esta idea está como para completar la religión, y la religión está para completar esta idea. Sí, pero eso, por eso te digo, pero no, la idea es que nosotros no podemos crear una teoría científica a partir de la Biblia. Simplemente, como tú dices, que ese científico que tú dices, la Maitre, eh, que fue uno de los que aportó esta teoría y que era católico, nosotros no podemos generar o corroborar una teoría a partir de la Biblia. Simplemente estoy diciendo cómo dos visiones pueden encontrarse, ¿no es cierto?, en esta teoría de cómo se originó el universo a partir de una explosión. Ahora, hay evidencias, ¿no es cierto?, que muestran que el universo pudo haberse producido de esta manera, que también están en su libro ahí, para los que puedan acceder al libro a través de internet, están en la página 114. Les voy a nombrar algunas. Una, por ejemplo, es la radiación de fondo. Es decir, que hay una radiación eh, de fondo cósmico que sería como la radiación que quedó como remanente de esa explosión, que es como, digamos, del punto de vista de la línea de tiempo, por así decirlo, de donde se desarrolló el universo, eh, es como la radiación que marca el inicio de esa explosión y de ese desarrollo. Pero hay un dato interesante. Ustedes saben que obviamente cuando se produce una explosión o cuando se produce un desarrollo tan gigantesco de una cantidad de energía que nosotros no podemos imaginar, porque imagínense, toda la energía y toda la materia, la materia prima para hacer todos los átomos que existen en el universo, en todas las estrellas, en todos los sistemas, en todas las galaxias, incluido el de nosotros, todo estaba en un punto, en un inicio. Entonces, no sé si es difícil para nosotros poder entender eh, que toda la energía y toda la materia para poder realizar todo el universo estuviera en un puntito. Entonces, cuando eso se libera, ¿no es cierto? Por eso que la cantidad, la velocidad con la que se expande es tan rápida al comienzo, que incluso superó la velocidad de la luz en un comienzo. Pero cuando se produce este desarrollo, según la teoría del Big Bang, es al azar. En el fondo, se produce la explosión y el desarrollo del universo genera el orden, la distribución y las distancias, todo lo que hoy día nosotros tenemos en nuestro universo, incluido nuestro sistema solar, incluido, por supuesto, nuestro planeta. Entonces, evidentemente que ahí hay una probabilidad matemática, es decir, ¿qué probabilidad hay de que bajo todas las circunstancias que rodearon este momento, esta explosión, el universo haya quedado ordenado como quedó ahora? Y esa probabilidad es un número extremadamente bajo. Yo no me acuerdo exactamente el número, pero es como una cosa como 1 partido por 10 elevado a 10 elevado a 43, creo que era. No me acuerdo el número exacto. Pero, o sea, si usted eleva 10 a 10 y eleva a Yo la 43, tengo, profe. ¿lo tiene? ¿Cuál Sí, es? es 1 partido por 10 y el 10 está partido en 10 con 123 elevado a 23. 10 elevado a 10. O, s- o sea, la potencia está partida en 123 y esa potencia está elevada a 23. Ah, perfecto, ya. A ver, a 123. Y eso está elevado a 10. ¿Así? Eh, ¿Puedo escribirlo? Sí, escríbalo en el chat, porque creo que no sé si está anotado. Creo que no, puede escribirlo. Escríbalo, ¿eh? O sea, lo voy a escribir aquí adelante. Digo, en la pizarra. Em, espere. Mm, esperen. A ver.
Ahí sí. Ah, perfecto, ya. Bueno, ahí Fabián está anotando, ¿no es cierto?, esa probabilidad. Es decir, usted tiene que elevar ese 10 a todos esos números que están ahí y ese resultado se lo divide a 1. Le va a dar un número que es 0,0000, no sé cuántos ceros para allá a la derecha, son muchísimos. Pero esa es la probabilidad de que por casualidad el Big Bang haya dejado ordenado el universo como está en la actualidad. Entonces, cuando nosotros vemos esta teoría, claro, la podemos analizar, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que para que se desarrolle todo este universo se necesita esa cantidad de tiempo, eh, pero una cosa es analizar la parte matemática, el desarrollo del universo, el orden del universo y todo lo demás, pero otra cosa muy distinta es creer o no creer que este mecanismo de desarrollo del universo se produjo por casualidad o fue desarrollado por una mente superior, que para nosotros en este caso es Dios, o para mí por lo menos, es Dios. Eh, entonces, esas son las cosas, digamos, cuando ustedes analizan una teoría tienen que irse al detalle, porque es muy fácil decir, ah, ya, porque por ejemplo el libro habla todo este desarrollo y por ahí les dice que a los 10 millones de años aproximadamente de la gran explosión, surgen las primeras formas de vida en la Tierra. Sin embargo, eso no está demostrado. Porque ese dato es un dato distinto al dato de lo que está afuera del planeta. Son cosas muy diferentes. Entonces, la Biblia plantea que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, versículo 1. Y después en el versículo 2 dice que esta tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó, y la Biblia tampoco lo especifica, cuánto tiempo pasó entre ese versículo 1 y el versículo 2, donde empieza, digamos, el orden y la creación de los elementos de los elementos que prepararon la vida en el planeta y que, según este relato, fue hecho en una semana por Dios. Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo ya tenía el planeta, bíblicamente hablando, ni mucho menos cuánto tenía el universo que estaba fuera de ese planeta, porque para que el planeta Tierra pudiera existir como planeta y que tuviera vida, sabemos que tendría que haber estado ubicado donde está ubicado ahora, a la distancia que está ubicado al Sol, eh, y con la masa que tiene, y con, etcétera. Es decir, todos los elementos que permiten que haya vida en el planeta. O sea, para que hubiera agua en forma líquida, porque el relato dice que había agua, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, para que hubiera agua líquida, se tienen que cumplir ciertas condiciones del planeta. Y esas condiciones ya venían de antes. Porque si Dios se movía sobre la faz de las aguas, en ese momento, cuando todavía no se creaba la vida en el planeta, quiere decir que el planeta ya existía y que existía el agua como elemento, o sea, como compuesto, y por lo tanto existe el hidrógeno, existe el oxígeno, y una serie de elementos, digamos, que ya venían de antes. ¿Cuánto tiempo antes? No sabemos. Entonces, pero sí esta teoría nos da una idea de más o menos cuánto tiempo puede haber pasado. Entonces, lo que quiero dejarles, chiquillos, en esta conversación, más que nada, porque no es algo impuesto, simplemente es una conversación, es que estas teorías que son modeladas matemáticamente, a nosotros nos permiten dar una vislumbre digamos, del gran poder de Dios, si nosotros queremos creer que Dios es nuestro creador. Es decir, de cómo es su mente, su inteligencia, para que a partir de un punto, de una singularidad, se haya formado este universo que es extremadamente grande, ¿ya? Muy, muy, muy grande. Bien, chiquillos, eso es con respecto a esta teoría. Y les digo algunas otras evidencias que marcan, o que algunos científicos dicen que muestran que el Big Bang pudo haber sido cierto. La otra parte de este fondo cósmico, de la radiación de fondo cósmico que yo les dije, el otro argumento o la otra evidencia es la abundancia del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Y como fue el primero que se formó, eh, tiene relación, digamos, con que justamente como fue el primero que se formó, es el que está en mayor cantidad, ¿sí? De hecho, las estrellas tienen mucho hidrógeno,
Es decir, por lejos el hidrógeno es uno de los elementos de mayor abundancia en el planeta. Por lo tanto, ese es un segundo argumento. Y el tercero es que es la evolución de las galaxias, es decir, cómo las galaxias van evolucionando, cómo se van formando y cómo se van distribuyendo a través del universo. Sabemos que ya está demostrado que el universo se está expandiendo. Es decir, las galaxias que están alrededor de la de nosotros se están alejando de la nuestra, porque el universo cada vez está en un proceso de crecimiento. Y eso también demuestra que hay una fuerza que está empujando o que está provocando esa aceleración, porque en el fondo ese crecimiento del universo no es solamente un crecimiento uniforme, sino que es un crecimiento acelerado. Y hemos aprendido en física que para que haya una aceleración tiene que haber una fuerza. Si no hay una fuerza, no hay aceleración. Pero para que haya una fuerza tiene que haber una partícula que esté provocando esa fuerza. Entonces, y eso para los científicos hoy día es desconocido. Ellos saben que el universo está creciendo, se está expandiendo, saben que se está expandiendo de manera acelerada, pero no saben qué es lo que está provocando esa aceleración. Qué fuerza es la que provoca esa aceleración y ni mucho menos qué partícula es la que provoca esa aceleración. Entonces, esto, como hemos mencionado muchas veces cuando entramos a esta unidad, y lamentablemente tuvimos que irnos a nuestras casas, ¿no es cierto? Y estando en esta situación, pero no pudimos analizar, digamos, en detalle todos estos temas. Hemos tenido que hacerlo mediante las guías y, digamos, con estas clases online. Pero la verdad es que es un tema muy, muy profundo. Aquí solamente hemos dado así unas pinceladas, pero muy superficiales, sobre estas dos grandes ideas y grandes teorías, que es la teoría de la relatividad y la teoría del Big Bang. Entonces, la próxima clase, y con eso vamos a terminar, vamos a analizar la ley de gravedad, pero de Newton, ya que es mucho más simple de entender, es mucho más aterrizada, por así decirlo, es mucho más lógica para nosotros que esto que estamos conversando ahora, ¿sí? Así que les dejo nomás la inquietud para que sigan investigando, aprendiendo, escuchando. Ya saben, les dije ese canal muy bueno para los que les gustan estos temas y quieren profundizar un poquito más. Ahí en Orígenes NT, en el canal de YouTube, ahí van a encontrar muchos videos interesantes sobre teorías y sobre el origen también, no solamente del universo, sino que también de la vida en la Tierra, bajo un prisma cristiano, ¿ya? Así que le van a ser, digamos, muy provechosos para ustedes. ¿No si tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay ninguna pregunta, comentario? Ya, entonces si no hay preguntas, quiero hacer dos cosas. Quiero hacer una aclaración con respecto a la clase de matemática pasada. Tuvimos al final hicimos un ejercicio y que yo me equivoqué en la última parte del desarrollo del ejercicio y no quiero que quede eso como... Yo subí la corrección al canal de YouTube. Hice un video con la pizarra y le subí la aclaración. Pero como entiendo que muchos de ustedes no ven esos videos, ¿ya? Quiero buscar aquí, porque en una de estas tengo esa aclaración. No, no es esto. Podría ser esta. Esta es de estadística. Este ejercicio que está ahí. Ya. Vamos a cerrar física y haremos un paréntesis chiquitito en matemática porque quiero aclararles esto. ¿Ya? No quiero que quede en el aire, aprovechando estos minutos que nos quedan. El ejercicio era este. Raíz de 3 partido por 4 menos raíz de 3, que en el fondo había que racionalizar. Entonces nosotros multiplicamos, ¿no es cierto?, por el inverso, que era 4 más raíz de 3, amplificamos, ¿no es cierto?, por 4 más raíz de 3. Entonces arriba nos va a quedar esta raíz, voy a escribir todo en rojo ahora para que esta raíz que está aquí multiplica
como paréntesis a eso que está ahí. Entonces yo multiplico raíz de 3 por 4 y raíz de 3 por raíz de 3. Y ese resultado es lo que está aquí. Entonces me queda 4 por raíz de 3 más raíz de 3 al cuadrado, porque raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Entonces, raíz de 3 al cuadrado se va con el cuadrado y me queda solamente el 3, y ese 3 es ese que está aquí. Y el otro me quedó 4 por raíz de 3, que es ese que está acá. Y abajo, que es donde está el problema, yo pongo ese 4 menos raíz de 3 por 4 por 4 más raíz de 3, me queda 4 menos raíz de 3 al cuadrado. Y dijimos que esa era una suma por su diferencia. Entonces, esa suma por su diferencia es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces yo en el ejercicio de la clase ese día, yo les elevé al cuadrado solamente la raíz y no le elevé al cuadrado al 4. Entonces ahí me equivoqué. Entonces tengo que elevar al cuadrado al 4, que es 16, que está ahí, y la raíz de 3 al cuadrado me queda raíz de 3 al cuadrado, así que se va eso con ese cuadrado y me queda 3. Hago la resta, 16 menos 3 me queda 13. Y lo de arriba me queda igual. Entonces ese sería el resultado final, ese. Y no el que yo les planteé, porque en la clase está como resultado este. Porque como yo no le veo el 4 al cuadrado, me quedó 4 menos 3, 1. Y entonces dividí toda esta fracción por 1 y me quedó este resultado. Pero eso está malo. Lo correcto es eso que está arriba. ¿Ya? Eso más que nada para aclararles eso y que no le quede ese error en la guía. Entonces cuando reciban la guía puedan hacerla correctamente. Bien, chiquillos, eso era. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Alguna duda? ¿Algo que agregar? Ok. Ya, chiquillos. Entonces nos vemos ya creo que la próxima semana, ¿no? Ya no tenemos más clases. Nos vemos la próxima semana. Estudien mucho y acuérdense que cualquier duda o consulta, tanto de matemática como física, a mi correo institucional. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos.